Ya push, ya le di al botón. Entonces vamos a iniciar. Vuelve a empezar, profe. ¿Perdón, cómo? Que vuelve a empezar, profe. ¿Todo? No es cierto. Sí, sí. Ya ves, ya te pegaste tú solito. Ah, estoy hablando con mi bebé. Te di un microfonazo. Entonces, vamos a iniciar nuestra unidad número uno. No sé por qué, ¿quién elige los nombres? La pedagogía hoy. Bueno, ahí está el nombre. La psicopedagogía hoy. Entonces vamos a hablar del día de hoy, no de ayer. Vamos a ver. Otra vez, deja el micrófono. Entonces, vamos a comenzar. ¿Cuáles son considerados los retos actuales de la psicopedagogía? Vamos a iniciar con este tema. Ahí está. Entonces, número uno, vamos a recordar y váyanlo teniendo en cuenta. Vamos a considerar a la psicopedagogía como una disciplina. ¿Qué significa esto? Que para que haga su trabajo, en este caso la psicopedagogía, debe de hacer uso, echar mano si lo quieren ver así, precisamente de los conocimientos, los métodos que emplean otras ciencias o disciplinas para recabar información, para hacer su trabajo, y por lo tanto la psicopedagogía tiene un carácter interdisciplinario. Tiene que ver en este caso, ya le había mencionado, el conocimiento de otras ciencias, de otras disciplinas. Entonces, de hecho, el mismo nombre de la disciplina lo dice. Psico, pues, hace referencia precisamente a los condones, no, no es cierto. La psicología, y obvio viene de psique, mente, y pedagogía, pues de aquella disciplina también que estudia los procesos de enseñanza-aprendizaje, métodos empleados, instrumentos, etcétera, etcétera. Son, digamos, las dos principales, pero desde luego que también entra el trabajo social. Dentro de la misma psicología se divide. Entonces, hace referencia a la psicometría, a la psicología del desarrollo, a la psicología normal. Profe, ahí entraría lo que es la psicología clínica. Sí, de hecho lo acabo de mencionar. Sí, la psicología clínica. Eh, ¿Qué otro tipo de psicología? La psicología educativa sería precisamente ramas que pertenecen, o divisiones o áreas de aplicación que pertenecen de la misma psicología, pero que tienen un objeto de estudio definido. Y desde luego, ya cuando se trata de hacer la intervención en los diferentes contextos educativos, pues se tiene obvio que tratar con otras personas, docentes, directivos, padres de familia, y por lo tanto también tiene que echar mano de la comunicación, precisamente para difundir, orientar qué papel debe desempeñar cada agente, precisamente para que se puedan mejorar las relaciones y desde luego el proceso a enseñanza, aprendizaje, se trata de establecer. Y obvio, ahí como claramente lo mencionan, dos grandes disciplinas, la psicología y la pedagogía. En alguna otra bibliografía la van a considerar como una ciencia. Ahí hagan una anotación en sus libretas. Va a ser considerada como ciencia siempre y cuando se base exclusivamente en el método científico, que sería la observación sistemática y la experimentación. De hecho, pues prácticamente sería Estados Unidos quien tiene un enfoque, por decirlo, completamente científico. De hecho, hacen pequeños experimentos, cuasi experimentos, precisamente para validar las diferentes estrategias que se propongan.
Y también, como lo habíamos mencionado, se debe, en este caso, tomar en cuenta la etapa del desarrollo en la que están precisamente los individuos para establecer una diferenciación, y también se debe hacer un análisis del contexto que le permitan comprender eh, cuáles son el estilo de vida que posee en este caso aquellas personas que tienen problemas con el aprendizaje. Y mientras mayor cantidad de áreas abarque esta intervención psicopedagógica, se supone que deberían ser los resultados con más eficaces posibles. Ahí está. Entonces, la psicopedagogía estudia todo lo relacionado, como yo lo he mencionado, con el proceso de aprendizaje, pero vamos a ver precisamente cada punto que interviene precisamente en este proceso. Lo primero que hay que tener en cuenta es la modalidad. Y esto responde a la pregunta, ¿cómo se aprende? Entonces, habrá personas que irremediablemente van a necesitar precisamente a un profesor, a un guía, a un instructor, a una persona sencillamente que esté a su lado. Incluso habrá alumnos que siempre van a necesitar, porque están acostumbrados a que alguien los esté coercionando, amenazando para que trabajen, porque obvio, eso habla de su estilo, de su modalidad. Habrá otras que con una sencilla instrucción, sencillamente hacen el trabajo y no les cueste ningún problema. Habrá otras que ni con profesor o sin profesor, con instrucciones o sin instrucciones, pues sencillamente no va a poder. Entonces, son precisamente las partes que vendrían a conformar el estudio psicopedagógico para determinar precisamente eso, cómo se aprende. Déjenme acostar a mi bebé. Listo, regresamos. Otro aspecto que se debe tomar en cuenta precisamente son los factores físicos, psíquicos o psicológicos y obvio sociales. Y responde a la pregunta, ¿cómo varían evolutivamente precisamente a través del aprendizaje? Hay una conceptualización precisamente del aprendizaje que es un tanto conductista, pero al fin y al cabo refleja precisamente los elementos que lo conforman. Si no me equivoco, fue Ausubel, no fue Ausubel. Brendo, ya me acordé. Dice en este caso que el aprendizaje debe ser considerado como todo aquel cambio permanente o por lo menos estable en el comportamiento y que tiene que ver en este caso con la manipulación de factores tanto internos como externos. Entonces, número uno, ahí habla precisamente de que existe una, bueno, él utiliza la palabra cambio. En lo particular, prefiero utilizar la palabra modificación. Entonces, para ver sencillamente si alguien está aprendiendo, pues ese cambio necesita ser evidente, visible, observable y desde luego cuantificable. Y desde luego más si estamos hablando de una educación integral, en donde no solamente abarque aspectos cognitivos, sino verdadero un cambio en la conducta, un verdadero cambio también obvio en el factor físico, pues realmente ahí estaríamos presumiendo de un verdadero aprendizaje.
Entonces, no sería posible hablar de una sociedad educada si es una sociedad enferma. No estamos hablando ahí de un auténtico aprendizaje. No podemos hablar de una sociedad en donde la mayoría tiene educación, por lo menos media superior, y están cometiendo los errores de una sociedad analfabeta. Entonces, eso no es posible. También otro aspecto que hay que considerar son las causas individuales y grupales. Y estas variables contestarían a la pregunta, ¿por qué se producen precisamente alteraciones? Alteraciones. Si quieren verlo, también podrían ser problemas. Entonces, imagínense ya en la práctica educativa, cuando en este caso un alumno presenta un patrón de comportamiento, un patrón de pensamientos diferentes precisamente al resto de los estudiantes. Es sin duda eso una alteración, algo que hay que prestarle atención y obvio darle seguimiento para evitar que esas alteraciones den como resultado problemas. La siguiente parte sería el diagnóstico y el tratamiento. Y eso tiene que ver precisamente cómo se reconocen las alteraciones y obvio cómo tratarlas. En el caso de su papel como docentes, como profesores, como personas frente a grupo, ustedes deberían de estar precisamente capacitados para reconocer, en este caso, el conjunto de signos y síntomas, el reconocimiento, y pueden contribuir al establecimiento del diagnóstico. Lamentablemente, por su formación, no podemos decir, asegurar o aseverar que ustedes estarían a cargo exclusivamente del diagnóstico. No, eso es algo bastante ambicioso, pero sí, repito, ustedes sí estarán capacitados para reconocer y ayudar en este caso al psicopedagogo a poder establecer el diagnóstico adecuado y desde luego ustedes pueden ayudar a que el tratamiento se lleve a cabo. Entonces también hay que eliminar ciertos mitos. Pues, número uno, el docente no debe de trabajar solo. Cuando detecta alguna alteración y posiblemente un trastorno, lo primero que tiene que hacer es comunicarle en este caso sería sus jefes inmediatos, que serían los directivos, para que desde luego la institución promueva, en caso de que no exista, una evaluación psicopedagógica. Y también eliminar del lenguaje, el lenguaje común, el lenguaje cotidiano que pueden tener los mismos docentes, incluso los padres de familia, que incluso ya van con un diagnóstico. Bueno, lo vamos a decir entre comillas. Es que mi hijo es hiperactivo, es un tremendo latoso, maleducado, comportamiento silvestre. Entonces ya de forma automática dicen que tiene un trastorno. Entonces no. Y ahí viene una regla, no sé si se les hayan comentado en el curso anterior. En este caso, no emplear conceptos que no se conocen. Y desde luego, no calificar a una persona con un trastorno si no ha sido debidamente diagnosticado precisamente por una persona profesional. Porque también esto ocurre de forma cotidiana con un sector, en este caso de la población, que bueno, ya está cansado de su situación, va con un pseudo psicólogo, ya por las pocas cosas que le dijo, ya se atreve a dar un diagnóstico. Desde luego no existe, no hay nada por escrito, no se le aplican las pruebas necesarias. Entonces, obvio, eso no es un diagnóstico, sencillamente es una especie de chisme. Y recuerden la parte cuando decimos que la psicopedagogía puede ser considerada como una ciencia, pues para comprender su papel, en este momento la voy a comparar precisamente con la medicina. Entonces, cuando ustedes se sienten mal, van al médico, pues obvio, primero los escuchan, lanza una serie de hipótesis
y precisamente los manda a hacer diferentes análisis clínicos, precisamente buscando indicios para confirmar, para asegurar esas hipótesis o bien desmentirlas, rechazarlas. Pues es exactamente el mismo papel que haría una persona que ha encontrado a alguien con posibles trastornos, con problemas en el aprendizaje. Debe ser canalizado precisamente con el profesional adecuado para que se establezca el diagnóstico y entonces ya se puede decir, bueno, fulanito de tal sí posee un trastorno y eso le imposibilita aprender, o bien no posee ningún trastorno, pero ciertos problemas que tiene en su contexto son obstáculos precisamente para que pueda aprender. Y entonces, obvio, ya venga el tratamiento adecuado. Eso es. Por lo tanto, ¿cuál sería el objeto de estudio precisamente de la psicopedagogía? Pues ese precisamente el sujeto que aprende, sujeto. Ya también en su vocabulario vayan agregando, pues es que trata a los niños. No, 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 no se, digamos, la psicopedagogía no se basa exclusivamente en la niñez. Perfecto. A ver, Andrés, a través del chat nos dice, el papel del psicopedagogo podría ayudar a superar las dificultades y los problemas de aprendizaje propios de los alumnos en un centro educativo. Sí, es precisamente lo que hemos estado mencionando. Y para ello, para que realmente pueda hacer su trabajo, el punto de partida es precisamente la investigación para poder precisamente establecer un diagnóstico. Y como recuerden, estamos hablando en este caso de una ciencia o una disciplina interdisciplinar. Por lo tanto, una evaluación psicopedagógica debe de incluir una evaluación médica, una evaluación psicológica, una evaluación psiquiátrica, si es que lo amerita, una evaluación del ambiente socioeconómico, donde entra precisamente el trabajador social. Debe de evaluarse en este caso el medio ambiente cultural en el cual se desarrolla. Eso podría serlo ya sea un psicólogo social, un antropólogo o bien un sociólogo. Pues mientras mayor cantidad de información se tenga, se tendrán más bases en este caso para establecer el diagnóstico. Eso es. Vamos a ver. Sí, ahí vamos bien. Partiendo precisamente del objeto de estudio, que es el sujeto precisamente que aprende. Entonces, la psicopedagogía trata de aplicar las teorías y los descubrimientos de la psicología de la investigación y de la orientación precisamente en el campo escolar. Y para eso, tanto el psicopedagogo como los docentes en sí deben de conocer las leyes psicológicas de la enseñanza y la educación, precisamente para que pueda llegar a ese papel de intervención, incluso como lo mencionó su compañero Andrés, trata de ayudar. Entonces, cualquiera puede ayudar, pero solamente estamos hablando de los aspectos profesionales. Precisamente ellos deben de dominar el lenguaje propio de una ciencia para que se apliquen, como lo menciona aquí el texto, puede aplicar las teorías y los descubrimientos precisamente que ya se han hecho. Entonces, no va a descubrir nada nuevo. Un psicopedagogo o bien un docente, pues no va a descubrir el agua tibia. Sencillamente ya está el conocimiento ahí. Hay que dominarlo, eso sí, conocer el lenguaje y desde luego ver la realidad bajo esa perspectiva. Entonces, el campo de acción, precisamente en donde se lleva a cabo la intervención psicopedagógica, podemos reconocer en él tres grandes características o tres grandes áreas. Número uno sería precisamente la psicología de la enseñanza. Como ya habíamos mencionado desde el inicio,
Cuando decimos psicopedagogía, la primera parte hace referencia a la ciencia psicológica y entonces en ella existen precisamente varias divisiones con diferentes, obvio, campos de aplicación. Y uno de esos campos, pues es el que tenemos precisamente en pantalla, la psicología de la enseñanza, en donde en este caso su objeto de estudio es cómo se forman los hábitos, pero desde luego, los hábitos relacionados con el aprendizaje. ¿Qué es el conocimiento? Precisamente para diferenciarlo de la información. ¿Qué habilidades poseen precisamente los estudiantes? Y al fin y al cabo, ¿qué es y cómo se desarrolla precisamente eso llamado inteligencia? Eso es. Hasta el momento, ¿alguna duda? No, profe. ¿No? Perfecto. No, profe. En pantalla ya cambió. Estamos viendo la psicología de la educación. En concreto, precisamente, cómo se van formando los valores morales en los estudiantes a través precisamente del proceso educativo. No sé si han leído aquel libro que se llama El currículum oculto, No, yo no. ¿no? Se lo No, recomiendo ampliamente. Por favor, búsquenlo en mi biblioteca virtual. Creo que ya lo publiqué ahí. ¿Qué habla este libro? Sencillamente que hay algo llamado currículum y recuerden, obvio, también el curso anterior. Entonces, ¿qué es el currículum? Pues es el conjunto de temas, contenidos, formas de evaluar y obvio, ¿qué es lo que se pretende en este caso en todo proceso educativo? En este libro, el currículum oculto habla precisamente no del contenido explícito, sino de lo implícito, es decir, cómo en este caso la institución en general se comporta hacia sus estudiantes y prácticamente es cómo le está enseñando con el ejemplo. Entonces, sería, digamos, ridículo que una institución educativa esté hablando de igualdad y entonces separe a los niños de las niñas. Entonces, donde haya grupos exclusivamente de niños y grupos exclusivamente de niñas. No tiene sentido. Entonces, precisamente a través de este currículum oculto, es decir, cómo se hacen las cosas, es sencillamente información por la cual los estudiantes también aprenden y está íntimamente relacionado precisamente con los valores morales. ¿Qué pasa en escuelas privadas que son muy elitistas, es decir, donde solamente se consideran que van los privilegiados? ¿Qué valores morales se están practicando? Más que enseñarles, se están practicando. ¿Y qué valores precisamente morales los alumnos están aprendiendo? Eso, muy bien. Profe, ahí trae lo que es la educación en valores, que los valores se inician desde casa. Ahí por entrar. Ah, no, claro que sí. Psicopedagógica. Ajá. Eh, como bien ya lo mencionaba Emil Durkheim, con Sociología de la Educación, eh, el proceso como tal, educativo, comienza en casa, precisamente con la familia como principal agente socializador, desde luego. Pero obvio, la pedagogía, la psicopedagogía como tal, y desde luego la labor del docente, uno de sus campos, pues no es en sí los hogares de los niños. Solamente los puede, obvio, abordar dentro de un terreno propio. Sí, adelante, Julián. Eh, un terreno propio que es precisamente la escuela. Entonces, sí, efectivamente, la familia es, digamos, el principal y el primer agente socializador, pero desde luego que eso ya no nos compete tan de forma directa a nosotros, porque nosotros no convivimos con ellos.
precisamente en sus familias, en sus hogares. Solamente podemos dar cuenta de lo que hacen en la institución y desde luego hay que prestar atención qué es lo que está haciendo la propia institución educativa como parte formadora, en este caso de los estudiantes. En pantalla tenemos una, uno de los problemas que efectivamente está encontrando la psicopedagogía para hacer su labor. Número uno, una adaptación al cambio. ¿Qué significa eso? Pues que todavía muchos centros educativos y públicos y privados todavía no ve la necesidad, precisamente que en su personal cuente precisamente con psicopedagogos, que cuenten con pedagogos o con psicólogos educativos, porque vamos a ser honestos, la mayoría está ignorante precisamente del quehacer de cada una de estas ciencias, de estas disciplinas. Y por lo tanto, al escuchar la palabra escuela, pues lo único que tiene en mente son alumnos, profesores y san se acabó. Y entonces eso tiene que ver precisamente con distintas formas de ver la vida, los famosos paradigmas. Y entonces, si la educación solamente se reduce a estudiantes maestros, estamos por muy mal camino, porque eso significa que todos los estamos viendo a todos por igual, que tienen las mismas condiciones, que vemos precisamente a un grupo de gente homogénea, y es todo lo contrario. Son precisamente un conjunto de personas. Cuando decimos personas, significa que cada uno tiene personalidades distintas, habilidades distintas, características distintas. Y desde luego, unos van a poder más que otros, unos van a aprender mucho más rápido que otros, y habrá alguien precisamente que siempre necesite ayuda extra o adicional. Este es, digamos, el segundo problema, el segundo obstáculo que se presenta ya en la práctica educativa y se refiere precisamente a que el docente necesita adquirir competencias adicionales a su formación precisamente para que haga su trabajo. Imagínense ya por un momento que ya son egresados, ya está novio en un trabajo, ejerciendo, y de pronto se encuentran con algo que jamás habían visto. Entonces significa que ustedes deben de seguir aprendiendo precisamente para abordar esa situación, esos problemas. Y eso involucra precisamente adquirir competencias profesionales en distintos planos. Entonces, recuerden, existen competencias que se refieren a los conocimientos, competencias que se refieren a habilidades y desde luego competencias que tienen que ver con actitudes o posturas. Y obvio, esto es real. A nosotros siempre existirá algo que no nos guste, que no nos atraiga. Eso, obvio, es una cuestión muy personal, pero ya cuando estamos precisamente en el trabajo, en el ambiente laboral y, obvio, conviviendo, en este caso, con otras personas, indudablemente nos vamos a topar con aquello que no nos gusta, que no nos agrada. Y, obvio, se debe tener una actitud profesional, propositiva, precisamente para poder abordar esas situaciones. Vamos a ver, nos queda un minuto. Ahorita voy a hacer el primer corte y ahorita les envío el siguiente enlace.